Hola, buenos días a todos y a todas, chicos, chicas y señoras y señoritas por detrás. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, gracias por permitirme mostrarles a ustedes el trabajo que se realiza en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, tal como lo anunció María Eugenia. Yo pertenezco al INIA. INIA es la principal institución de investigación a nivel nacional en el ámbito agropecuario. Entonces, nosotros nos dedicamos a ver sistemas de producción agropecuaria, calidad de alimentos, por ejemplo, producción bovina, calidad de carne también, medio ambiente, que es otra de las áreas fuertes, producción de papa, producción de hortalizas. Entonces tenemos muchísimas áreas en las que nosotros vamos trabajando. Pero una de esas grandes áreas en las que nosotros hemos trabajado y hasta el momento en la que hemos tenido un impacto bastante fuerte es en el área ambiental. Entonces, dentro de esa área ambiental vamos a hablar sobre qué es lo que significa exactamente el término cambio climático y qué es lo que puede suceder con los sistemas agropecuarios de esta región. Recuerden que nosotros estamos en la 10ª región y la 10ª región junto con la región de los ríos producen arriba del 77% de la leche que se consume en el país o que se entrega a planta en el país y arriba del 50% o cercano al 50% de la carne que se consume a nivel nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos en una zona privilegiada desde el punto de vista climático y de producción, porque nos permite mantener unos altos niveles de producción agrícola y con eso poder abastecer de alimentos a gran parte de la población de Chile. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa el cambio climático. Mi nombre, como María Eugenia lo indicaba, es Josué Martínez Lagos. Yo soy ingeniero ambiental, soy investigador y también trabajo en el área de transferencia dentro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Esto es el INIA. Este es el mapa de Chile. En Chile nosotros tenemos una gran cantidad de centros de investigación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias distribuidos a lo largo de todo el territorio. En nuestro territorio, en la región de los lagos, está el INIA Remegue se llama, que se dedica a lo que tiene que ver con la producción de bovinos, a la producción de papas, a la producción de ovinos, esto está en Chiloé principalmente, y a medio ambiente o sustentabilidad. También tenemos una oficina técnica en la región de los ríos. Entonces, esto es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Bueno, entonces partimos por la base de que existe el cambio climático y esto es lo que sucede. Resulta que desde 1880 hasta el año 2012 ha habido un incremento de 0,85 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Que la superficie de la Tierra y la superficie del océano combinadas se están calentando en alguna medida. Así que este incremento de temperatura puede traer algunos tipos de impactos en las praderas, por ejemplo, o en la producción animal. Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos enfrentando a un escenario de cambio climático? ¿Estamos en eso? Bueno, resulta que hay un grupo de más de 2.000 científicos que se encuentran a lo largo de todo el mundo que están investigando este tema a lo largo de 25 años. Y estos científicos, que pertenecen al panel intergubernamental de cambio climático, opinan que sí, existe el cambio climático y sí está sucediendo en diferentes territorios. Entonces, lo que vamos a ver durante esta charla, vamos a conversar un ratito sobre el concepto del cambio climático, cuáles son las causas de que existe el cambio climático, cuáles son los cambios que se observan y los cambios esperados al futuro, algunas medidas de mitigación y adaptación y unos comentarios finales. Entonces, bueno, empecemos definiendo qué es el cambio climático. El cambio climático es una perturbación rápida, estable y durable. Entonces, normalmente
los patrones del clima son bastante variables. Ayer no hacía tanto frío como hoy, ¿verdad? Entonces, pero eso es causas naturales. O sea, los patrones del clima varían de acuerdo a diferentes factores. Temperatura, viento, precipitación. Pero cuando decimos que nos enfrentamos a algo o a un escenario de cambio climático, bueno, decimos eso cuando hay una variación o una perturbación que se presenta de manera rápida, pero que es estable y durable. O sea, hay un cambio abrupto, pero ese cambio permanece durante bastante tiempo. Entonces, ahí vamos a referirnos a un escenario de cambio climático. Este cambio perdurable y durable puede durar desde décadas hasta miles de años. O sea, podemos tener un escenario de más de una década de cambio climático. ¿Cuáles son las causas de que este cambio climático se lleve a cabo? Bueno, tenemos causas naturales y tenemos causas también antrópicas o antropogéneas. Ese tipo de causas, significa que el hombre está involucrado, o sea, que nosotros estamos provocando parte de ese cambio climático. Entonces, dentro de las causas naturales, tenemos, por ejemplo, variaciones en la energía del Sol. El Sol no irradia energía de la misma manera siempre, tiene ciclos, ya lo vamos a ver. La circulación oceánica también, la distribución de las temperaturas depende muchísimo de cómo sean las corrientes oceánicas. Tenemos también erupciones volcánicas, como la que acaba de pasar en el volcán Calbuco. Tenemos los procesos biológicos que también influyen o pueden influir en la emisión de algunos gases a la atmósfera que pueden provocar el cambio climático. Y entre las emisiones o entre las causas que nosotros podemos encontrarnos que vienen por producto de la acción o de las actividades que nosotros como seres humanos realizamos, tenemos emisiones de gases, por ejemplo, y cambios en el uso del suelo. Por ejemplo, cuando pasa de ser un bosque y nosotros deforestamos y luego ponemos cultivos. Entonces ese cambio de uso de suelo puede provocar algunos tipos de emisiones. Entonces, esto es lo que les comentaba. Resulta que el Sol no siempre manda la misma energía. Entonces el Sol tiene algunos ciclos, así como lo vemos en la gráfica. Esto es la línea de tiempo, desde 1975, 1980, 1985, 90, 95, 2000, 2005 y 2010. Estos serían los años. Entonces fíjense que a lo largo de los años el Sol nos está mandando diferente potencia por unidad de superficie de energía. Entonces quiere decir que nosotros en este tipo de años, como este, y ahora como el que se va a presentar, podemos eventualmente esperar mayor temperatura en la superficie porque el Sol está mandando más cantidad de energía. Esta energía va a llegar a la superficie la irradia o la reemite hacia la atmósfera y entonces los gases con efecto invernadero la atrapan en la troposfera. Este casi no se ve. Ya, bueno, aquí están dibujados los continentes y esto que aparecen estas flechitas son los flujos de corrientes oceánicas. Entonces, aquí está ubicado Sudamérica, en esta parte de acá, y por aquí está la línea del Ecuador. Entonces, las temperaturas cerca de la línea del Ecuador son más altas que las temperaturas de cuando están cerca de la Antártida, ¿verdad? O cerca de los polos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las corrientes oceánicas atrapan ese calor y lo distribuyen hacia las partes de los polos. Al momento de llegar a los polos, se deshacen de ese calor y vuelven a pasar por debajo. Entonces, estas tienen una función sumamente importante en la regulación del clima de todo el planeta. Tenemos también las erupciones volcánicas. Esto fue lo que pasó ahora con la erupción del volcán Calbuco hace poco. Cada vez que hay una erupción de volcanes, hay una gran cantidad de gases. Todo esto que vemos acá, aparte de tener cenizas, tiene gases. Hay material particulado y hay gases. Hay, por ejemplo, vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, aparte de todo este montón de gases también. Entonces, muchos de esos gases son considerados gases con efecto invernadero, o sea, llegan
a la atmósfera y ahí retienen parte del calor que irradia la superficie después de que el Sol ha mandado los rayos. Entonces eso provoca que haya un aumento de temperatura a nivel entre la superficie y entre la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la relación entre efecto invernadero y cambio climático? Yo me imagino que habrán escuchado muchísimo de estos dos términos, efecto invernadero y cambio climático. Cambio climático ya vimos que es una perturbación que ocurre de forma rápida y que es perdurable en el tiempo, ¿verdad? Que puede ser entre décadas hasta miles de años. Entonces, ¿qué sería el efecto invernadero? Bien, el efecto invernadero lo muestra esta gráfica. Acá nosotros tenemos el planeta completo y aquí tenemos en situación de efecto invernadero común y corriente, en la mitad de este lado es efecto invernadero y este lado es en un escenario de cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene o cómo se produce el efecto invernadero. Tenemos al Sol, que está por aquí. Este Sol nos manda energía. Esta energía atraviesa la atmósfera, que está por acá, es esta capa que vemos por aquí. Atraviesa la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra absorbe parte de ese calor, lo retiene y otra parte lo reemite, o sea, lo vuelve a mandar de regreso a la atmósfera. Eso es lo que sucede normalmente, pero resulta que aquí, cerca del kilómetro 12, hay una capa que rodea la Tierra donde hay gases. Estos gases son los gases con efecto invernadero. Estos gases tienen la cualidad de poder retener el calor que viene de la superficie y reemitirlo de nuevo a la superficie. Entonces no permiten que el calor de la superficie vuelva a salir al exterior, sino que lo mantienen adentro. El efecto invernadero es un fenómeno 100% natural. O sea, existe, siempre ha existido y es lo que permite que haya vida en la Tierra, porque necesitamos tener cierta temperatura para que poder desarrollar todos los procesos biológicos que se desarrollan acá sobre la superficie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el efecto invernadero se ve acentuado por la acción humana es porque las actividades humanas emiten mayor cantidad de gases con efecto invernadero, entonces hacen que la concentración de gases en esta capa sea mayor a la habitual. Entonces se presenta este segundo escenario. Y este segundo escenario que tenemos por aquí, esto de acá, lo que sucede es que llega la misma energía solar, ¿verdad? Llega la energía solar, calienta la superficie de la Tierra, este calor vuelve a ser irradiado, se encuentra con la capa de gases con efecto invernadero y entonces esa capa de gases retiene todo ese calor y lo vuelve a mandar a la superficie y lo vuelve a reenviar y está haciendo un zigzag toda esta energía. Entonces en este movimiento que está haciendo el calor, calienta toda la superficie de la Tierra y también puede calentar la superficie del océano. Entonces ahí estamos hablando de que existe un escenario de calentamiento global o cambio climático. Y aquí estamos hablando de un escenario de efecto invernadero. Así que veamos cuáles son los gases. Los principales gases que provocan el efecto invernadero son dióxido de carbono, que se emite, por ejemplo, de las chimeneas de las industrias, el metano, que se emiten, por ejemplo, las vacas al momento de hacer sus funciones vitales, el óxido nitroso, que se emite de superficies inundadas, por ejemplo, y también hay otros gases como vapor de agua y gases que contienen un elemento que se llama flúor en sus compuestos. Entonces, estos son los diferentes gases con efecto invernadero, los que tenemos en esta columna. Estos gases con efecto invernadero permanecen durante diferentes cantidades de tiempo en la atmósfera. Entonces hay algunos que permanecen un periodo de tiempo variables, hay otros que pueden estar hasta 9 a 12 años, hay otros que pueden estar hasta 120 años. Y al momento de estar en la atmósfera, provocan el calentamiento global. Por ejemplo,
el óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento global 310 veces más que el dióxido de carbono. Y el metano, por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento global 21 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, al final, por eso es tan importante saber cuánto óxido nitroso, cuánto metano y cuánto dióxido de carbono se están emitiendo en las diferentes actividades productivas, para poder establecer medidas para poder disminuir esa cantidad o esas emisiones. Esto que estamos viendo es lo que sucedió desde 1850 hasta el año 2000. Son las emisiones de estos gases que les acabo de comentar. La línea verde, que es la que está más arriba, es el dióxido de carbono. La línea naranja oscura es el óxido nitroso y la línea naranja claro es el metano. Entonces, como se pueden dar cuenta, entre 1850 a 1900 la concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera era casi constante, pero desde 1900 hasta 1950 empezó a crecer para los tres gases. Y fíjense en lo que sucedió de 1950 hasta el año 2000. La concentración de los gases con efecto invernadero en la atmósfera es mucho más alta que en los primeros años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos emitiendo gases que están llegando a la atmósfera y que nos están impactando en nuestro sistema climático. Entonces, bien, ¿cómo serán las emisiones en un futuro cercano? Eso que ustedes están viendo ahí es la población de la Tierra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los millones de habitantes desde 1650 hasta el año 2050. Esta era la cantidad de personas que habitaban en la Tierra en 1650. Esta es la cantidad de personas que habitaban en la Tierra en 1850, o sea, había crecido un poquito. Pero a partir de 1850 empezó un crecimiento bastante grande hasta el año 1950, y de ahí se ha disparado el crecimiento de la población. O sea, cada vez hay más humanos, y como todos los humanos, necesitan o requieren de alimentos, y estos alimentos necesitan comer, y estos alimentos provienen de los sistemas naturales o de los sistemas productivos que nosotros tenemos, como en el caso de la producción de leche y la producción de carne. Estos sistemas pasan de ser más extensivos, o sea, con menor cantidad de animales por superficie de área, a sistemas donde tenemos a los animales mucho más cerca, entonces mucho más concentrados. Esto es mucho más intensivo. Entonces, estos animales no son 100% efectivos en lo que consumen. Por ejemplo, si ustedes le dan de comer a una vaca nutrientes, en este caso podemos hablar del nitrógeno, que es uno de los principales nutrientes que ellas reciben. De todo lo que se le da de comer a la vaca, solamente un 20% se transforma en producto, en leche, por ejemplo. Y el restante, por ejemplo, un 60%, va a dar a las fecas y a la orina de los animales. Entonces, las vacas son unos sistemas muy ineficientes para transformación de nutrientes. Y todos estos desechos que nosotros vemos aquí emiten gases, y estos gases, muchos de ellos, pueden ser gases con efecto invernadero. O sea, al final terminamos nuestras mismas actividades, terminan aumentando la concentración de gases con efecto invernadero. Entonces, ¿qué evidencia hay de que efectivamente existe el cambio climático? Bueno, tenemos, por ejemplo, estas son las anomalías de la temperatura a lo largo de los años. Aquí podemos observar que en los primeros años no hay anomalías de temperatura grandes, pero a partir de 1950 hasta el año 2000 podemos ver un crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la temperatura está aumentando en los últimos años. Y esto se traduce, por ejemplo, en cambios en el nivel del mar. O sea, si se aumenta la temperatura, también aumenta el nivel del mar. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. En 1900, este era el nivel del mar. Y ha ido creciendo hasta el año 2000. Y se espera que también siga creciendo a partir de estos años en adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? ¿Qué es lo que pasa con Chile?
Bien, en Chile se esperan diferentes cambios en cuanto a las variaciones de temperatura, en cuanto a las variaciones de precipitación, de viento también, y se espera específicamente esto, cambios en los patrones de precipitación. Se esperan, por ejemplo, para esta región, si ahora ustedes sienten calor en verano, lo más probable es que sientan más calor en los veranos y más frío en los inviernos. Ese sería uno de las probabilidades de que pueda impactar el cambio climático. Habría disminución en la precipitación, sobre todo en la época de verano. Se puede llegar a disminuir la cantidad de agua que cae en verano hasta un 50% más. Van a haber derretimiento de glaciales y también se van a empezar a presentar algunos tipos de microorganismos o de plagas que están en otros países, pero que como Chile tiene la gran cordillera de los Andes a un lado y el mar por otro y el desierto por otro, no pueden pasar porque tienen esa barrera. Pero cuando haya cambio climático, muchos de ellos van a poder ingresar al territorio, entonces van a haber mayores cantidades de enfermedades o incidencia de algunos tipos de plagas en la agricultura. Esto que ustedes ven aquí es el país, ¿verdad? Es todo Chile. Aquí nos permite este mapa interpretar exactamente qué es lo que va a suceder en nuestra región. Nosotros estamos ubicados por acá. Aquí podemos ver que este signo significa pesca, este signo significa industria forestal, este signo significa agricultura, este signo vuelve a significar producción forestal. Esto, por ejemplo, es represas hidroeléctricas, esto es sequías, esto es calidad de agua potable. Entonces, este mapa nos ayuda a interpretar exactamente qué es lo que va a suceder a lo largo de todo Chile. Si nosotros nos encontramos con un cuadrito negro, esto significa que el impacto del cambio climático en ese sector es incierto. Si nos encontramos con un cuadrito verde, significa que va a haber un cambio positivo. Y si nos encontramos con un cuadrito rojo, significa que va a haber un cambio negativo. Entonces, interpretemos qué es lo que sucede específicamente en nuestras regiones. Bien, el impacto pesquero en la producción de peces es incierto. No se sabe si va a ser beneficioso para el cambio climático o va a ser perjudicial. Pero el cambio en la agricultura va a ser positivo. ¿Y por qué se dice que puede ser positivo? Bien, porque acá podemos ver los diferentes años en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? La temperatura va a aumentar hasta 1.5 grados o entre 1.5 grados y 2.7 grados Celsius. Entonces vamos a tener una mayor temperatura en la región, pero el problema es que al aumentar la temperatura también va a haber una disminución de la precipitación. Entonces vamos a tener mayores temperaturas con menor cantidad de agua. Entonces eso es lo que se espera para la región. Y esto entonces favorece tanto a la agricultura como a la industria forestal. Pero si se fijan, es un escenario bastante bueno para la 10ª región, ¿verdad? Pero no es igual de bueno para otras regiones del país donde la parte forestal se va a ver dañada, por ejemplo, acá. Y va a haber una reducción de la precipitación y aumento de temperatura, donde la calidad del agua potable también se va a ver perjudicada. Y también van a haber mayor cantidad de inundaciones y mayor presencia o de eventos de sequía. Entonces, no todas las áreas de Chile se van a ver beneficiadas, sino que van a haber algunas que van a estar muy perjudicadas por esto. Entonces, específicamente, ¿qué se espera para aquí, para la región de los lagos? Se espera que aumente la temperatura entre 2.1 y 2.7 grados Celsius y que se disminuyan las precipitaciones hasta un 50% en época de verano. O sea, vamos a tener veranos mucho más secos y la temperatura promedio anual va a ser más alta. ¿Qué es lo que sucede con la cordillera de los Andes, por ejemplo? Si tenemos mayor temperatura, quiere decir que la nieve se va a derretir. Entonces vamos a tener menor cantidad de agua en la cordillera de los Andes. Y al hacer esto, entonces pueden haber problemas de derretimiento de los glaciares. También puede haber un aumento en el nivel del mar.
No sé si ustedes sabían, pero Chile tiene 2.180 islotes y 3.739 islas a lo largo de toda la superficie. Entonces, para acá se prevé un alza del nivel del mar entre 16 a 28 centímetros. Ustedes dirán, bueno, pero no es mucho. Sí, es cierto, para Chile no es mucho, pero resulta que hay países que van a dejar de existir. Hay países que van a desaparecer por culpa del cambio climático, porque el nivel del mar va a subir tanto que van a tapar el país completo. Por ejemplo, existe este país, no sé si lo habían escuchado alguna vez, que se llama Kiribati. Este país, la mayor cantidad de la superficie no supera el 1.5 metros. O sea, estos países, al momento de subir un poco el mar, desaparecen. Entonces, existe el Kiribati, están las Maldivas, está también Nauru, están las Islas Salomón, está Palau, está Tuvalu. Entonces, hay diferentes tipos de países que en este momento las poblaciones están pensando, bueno, ¿y a dónde me voy a ir a vivir? Porque mi país o mi tierra va a desaparecer. Entonces, el tema del cambio climático es bastante serio y toca a diferentes territorios. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Chile? Se han observado un aumento de las olas de calor, o sea, qué tan eventos extremos donde hay mucha temperatura y eso provoca mayor cantidad de incendios forestales. Y también se ha notado que hay algunas especies de pájaros, por ejemplo, que llegan a Puerto Williams y antes esas especies no estaban en Puerto Williams. Entonces quiere decir que la biota, las especies están trasladándose a nuevos hábitats porque están permitiendo que las temperaturas sean favorables para su proceso de reproducción. Esto, por ejemplo, es el número de incendios que ha habido en los últimos años. Fíjense que de 1985 hasta el año 2007 hubieron 125 incendios, pero desde el año 2008 hasta el 2014 esa cantidad aumentó a 190. Entonces se espera todavía más un incremento porque las condiciones van a ser mucho más secas. Y Chile, por ejemplo, en cuanto a los glaciales, tiene el 82% de los glaciales de toda Latinoamérica. Entonces tiene una gran cantidad de glaciales que pueden presentar estos problemas. Esto que ustedes están viendo aquí son las fotos aéreas de cómo los glaciales, como tres diferentes glaciales, el O'Higgins, el Jorge Montt y el glaciar Martinelli, han ido retrocediendo a través del tiempo. Desde 1896, donde el glacial estaba por acá, retrocedió hasta el 2010, hasta acá. Y así sucesivamente se van observando cómo los glaciales van desapareciendo. ¿Qué significa eso? Que se va derritiendo el agua que tienen ellos y entonces va elevando el aumento o va aumentando el nivel del mar. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces respecto a esto? Bueno, hay que hacer medidas de mitigación y hay que hacer medidas de adaptación. ¿A qué nos referimos con mitigación? Bueno, cuando hablamos de medidas de mitigación, es específicamente bajar las emisiones de gases con efecto invernadero que puedan estar influyendo en el cambio climático. Y cuando nosotros hablamos de medidas de adaptación, son medidas que van a largo plazo. Las de mitigación son de acción-respuesta, o sea, de corto plazo a mediano. Pero las medidas de adaptación son las que van a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Poder utilizar variedades, por ejemplo, de praderas para que éstas puedan tener una capacidad de poder resistir a los cambios bruscos de temperatura, a periodos de sequía, por ejemplo. Entonces esa sería una medida de mitigación que ya se está investigando. Y otra de las medidas de investigación que se están investigando es la reducción de las emisiones. En el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, o sea, donde yo trabajo, tenemos una línea sumamente fuerte donde se está investigando esto, cómo reducir las emisiones desde el sector agrícola hacia la atmósfera. Entonces, sumadas las medidas de mitigación con las medidas de adaptación, entonces, solamente sumando esta más esta, nosotros podemos llegar a
combatir el cambio climático o los efectos que este cambio climático podría traer a nuestros sistemas productivos. Entonces, bueno, para concluir, quiero que pensemos en estos tipos en estas afirmaciones. Bueno, el cambio climático es irreversible. Una vez que empieza este escenario de cambio climático, no lo vamos a poder revertir. Vamos a poder mitigar, por ejemplo, emisiones, pero el proceso ya está en marcha. Entonces es irreversible, así que tenemos que tener en cuenta esto. Hay impactos en la calidad de vida. Nosotros estamos acostumbrados a cierta temperatura en el ambiente. Probablemente un aumento de 2 grados no va a ser mucha la diferencia para nosotros, pero resulta que hay otras personas que viven en las zonas desérticas donde van a haber todavía más problemas. O sea, si ellos ya tienen problemas en la calidad del agua, por ejemplo, tienen problemas en satisfacer sus alimentos porque las zonas no son tan productivas, entonces cuando hay una disminución en las precipitaciones, en la lluvia, y hay un aumento de temperatura, van a tener todavía más problemas. Entonces nosotros por lo menos vamos a ser afortunados si seguimos viviendo aquí en esta región, porque no va a estar negativamente impactada debido al cambio climático, pero otras partes de nuestro país sí lo van a estar. Los costos de no hacer nada son mayores que los costos de hacer. Entonces, si nosotros ponemos medidas o hacemos algunos tipos de acciones para poder disminuir la cantidad de gases con efecto invernadero, es mucho mejor a que si nosotros no hiciéramos absolutamente nada. Hay interacción entre las mitigaciones y las medidas de adaptación a diferentes escalas. Entonces, todo lo que se haga a corto, a mediano y a largo plazo es sumamente importante para poder tratar este problema del cambio climático. Y es súper importante generar información a nivel local. O sea, es necesario que nosotros sepamos exactamente cómo el cambio climático impacta aquí y cuántos gases están saliendo, por ejemplo, de nuestra región hacia la atmósfera. A ver, parece que solo este lado. Ahí está. Entonces, en resumen, por ejemplo, ¿cómo terminamos esta cuestión? Para que quedemos con una idea clara. Va a haber una disminución de las precipitaciones hasta un 15% en promedio y hasta un 50% en época de verano. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos al final tener inviernos lluviosos y veranos muy secos. Eso es lo que podría venir para nuestra región. Esto puede tener algunos tipos de cambios en los sistemas productivos. Nosotros podemos empezar a sembrar hortalizas, por ejemplo, en época de verano y en época de invierno. Entonces vamos a tener como estaciones marcadas, entonces vamos a poder tener algunos tipos de hortalizas que se puedan sembrar en estas épocas. Y va a haber un aumento de temperatura que puede ir desde 1.7 hasta 1.5 hasta 2.7 grados Celsius. Y esto significa que si hay un aumento de temperatura en la superficie del suelo, también puede haber un aumento de la velocidad del viento. Entonces, bueno, esto es sobre la presentación sobre el cambio climático, así que ojalá que les haya quedado una idea más clara de la que tenían antes sobre esto que nos va a suceder y que ya nos está sucediendo. Así que muchas gracias y bueno, y si tienen preguntas, con gusto las respondo.